lente que es la justicia para con estos tipos de delitos, ¿verdad? Sí. Pese a que tienen un tendal de antecedente 10 a 15, o sea que ya rompieron el récord, igual están fuera, están libres. Pasa que no es un crimen, catalogado como un crimen, es un delito y tiene la posibilidad de poder hacer un pago de multa y de esa manera conseguir la salida de alguna penitenciaría o de repente tener medidas alternativas a la prisión. Exacto, pero ¿qué pasa cuando ya se pasan de la raya, verdad? Cuando estamos hablando de casos que si bien le das la medida de arresto, todo más, vuelve a reincidir, vuelve a ocurrir más personas afectadas, algo se tiene que hacer. Y hay un patrón que le caracteriza a todos los estafadores, que ninguno vas a tener que tiene un solo antecedente. Muchos tienen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta 12. Sí, en este caso en particular, uno que es bastante conocido, si ponen ahí en Google, Germán Caballero alias Pireca, van a encontrar sus antecedentes, pero desde el año, no sé, antes de Cristo, ¿verdad? Para exagerando un poco, ahora ahí está, lo estamos viendo. Él es considerado como el rey de la estafa. Por la cantidad de antecedentes, varias veces ya fue detenido, procesado, tiene medidas alternativas. En los últimos días cayó nuevamente con su gavilla, que veíamos justamente estaban todos en fila por nuevos golpes. Si bien estuvo detenido, en las últimas horas salió una disposición bastante llamativa, que es la del arresto domiciliario. Para él, su pareja quedó presa. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, ojo, vaya. Sí. Después se hizo el procedimiento de control. Mira que casi nunca se hace, ¿verdad? Pero por lo visto que ya se tenía alguna sospecha. Ojo, la policía verifica y pues vaya jugar. En su casa, donde tenía que cumplir la prisión domiciliaria. Sí, señor, pero ¿cómo se le dice? Ni sus rastros. Ni esa cuando llegó ahí. Ni esa ¿verdad? Está en contacto con nosotros el fiscal Enrique Fornerón, sería bueno para que nos hable sobre esto, porque tengo entendido que esto se dio en el departamento de Itapúa. Fiscal, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fiscal, ¿nos escuchás? Espera que fiscal un rato, vamos a mejorar porque no te estamos escuchando a vos, te estamos viendo, pero no sé si tu mic tiene algún inconveniente. Ahí está. A ver si nos podemos hablar. Ahora sí, doctor. Sí. Perfecto. Bueno, sí podría darnos información acerca de la detención de este sujeto. Sí, claro que sí. De hecho que yo soy fiscal antidrogas, también fiscal de contra el lavado de activos, financiamiento y terrorismo de Itapúa. Soy el único fiscal en esa área, no obstante que a mí la policía me había informado de la presencia de un criminal que se había instalado en Encarnación con el fin de cometer varias estafas, y justamente la información daba cuenta que este grupo criminal estaría liderado por un conocidísimo líder, ¿verdad? Conocidísimo en el mundo de las estafas. De hecho que ya en aquella reunión que hice con la policía, específicamente con delitos económicos, me habían dicho, doctor, pone un poco en Google el nombre de este principal, ya ahí me imaginé que hasta me di cuenta, y que había titulares que decían, por tantas veces se burla de la justicia, se burla de la policía, por tantas veces vuelven a hacer hechos contra extranjeros, porque algo en común en todos los casos de estafa que desde el año pasado venimos persiguiendo, es que la mayoría, o por lo menos el 99.9% de víctimas son extranjeras. En la Encarnación, argentinas mayoritariamente, también ya detectamos víctimas de Brasil, pero en Ciudad del Este obviamente mayoritariamente son de Brasil. Entonces, de hecho que cuando me dan la información, a mí me asustó el modus operandi que me informa la policía, delitos económicos específicamente, y el monto del perjuicio. Estábamos hablando de que 2 víctimas provenientes de Córdoba, Argentina, fueron estafadas por este grupo por $55.235. Me sorprendió el modus operandi porque estas víctimas vinieron a pasear por Encarnación y estuvieron varios días. En esos varios días, este grupo se encargó de persuadirles, de hacerles creer que son una empresa seria, de que aparte de tener la capacidad de vender teléfonos iPhone y otros tipos de productos electrónicos, también le convencieron de que son una empresa que prestan el servicio de envío, de logística, y que ellos por cada producto, las víctimas tendrían que pagar un montos de dólares
que ya incluía el plan paso fronterizo para que las mercaderías lleguen a Córdoba. Entonces, las víctimas, después de una semana de ser invitadas a merendar en un hotel muy conocido en Encarnación, de ir al casino de Encarnación, de estar en contacto con ellos, de verlos a estos miembros de esta banda en autos de alta gama, vehículos de alta gama, dijeron, bueno, evidentemente son personas con quienes podemos confiar. Es así que insisto, porque estos miembros le habían prometido un costo que ellos no encontraron a un costo bajísimo en comparación a otros locales. Entonces eso también les llamó la atención, pero decidieron viajar a Ciudad del Este en ese lapso de 2 semanas. Dijeron, vamos a ir a Ciudad del Este, vamos a ver también qué tal allá. Van a Ciudad del Este. Y lo que sí que el grupo criminal de Encarnación, que operaba en un local comercial Patagonia Live, se llamaba, logra convencerles de que lo que compraron en Ciudad del Este le envíen acá para que el envío sea único. Entonces, efectivamente, cuando van los argentinos a Ciudad del Este, hacen una pequeña compra, mucho más pequeña que la que hicieron acá, le envían a este grupo para que supuestamente toda la mercadería en total llegue de una sola vez. Lo que sí que para mí fue grave, las víctimas pagaron una parte en Paraguay, $36,000 pagan en Argentina al momento de la entrega de los productos. El problema es que se presentan parte de los miembros de la banda criminal en Córdoba, y cuando las víctimas ven que el camión de los productos no estaba, ellos se invocan de que supuestamente se adelantaron un poco para guardar el dinero en medida de seguridad. Entonces la víctima llama a Pireca, el caballero, Alex Pireca, que ya está profundo hoy, y le dicen, Caupey, ¿qué pasó? No fue lo que hablamos. No, ya enseguida llega, el camión está en camino, está cerquita de tu domicilio, nosotros estamos siguiendo el rastro, pasa que llevamos también cubiertas, tenemos clientes en la zona, y ya llega, y solo lo que se fueron ahí es al solo efecto que empiecen a guardar el dinero. Las víctimas nuevamente creen, dicen, bueno, todo salió bien en este momento, se nota que son buena gente. Entonces entregan $36,000 que quienes se fueron hasta allá empezaron a guardar en sus ropas, en una piñonera, hasta que después desaparecen. Las víctimas no caían que era una gran estafa, hasta que se dan cuenta cuando varios días venían reclamando, los miembros de este grupo criminal empezaron a amenazarles de muerte. Empezaron a enviarles imágenes audiovisuales con armas de grueso calibre cargadas, donde decían que cada proyectil tenía el nombre de ellos, donde les decían que si venían aposados a Encarnación se iban a ver con ellos. Entonces, ¿qué hacen las víctimas? Empezaron a tener miedo por cómo operaba este grupo criminal tan ligeramente, tan impunemente. Así mandaron en Google a ver quiénes eran y se encontraron que hace años vienen estafando y decían, si están libres es porque en Paraguay no hay justicia. Exacto. Entonces vinieron apostadas a instalarse una semana a averiguar si podían confiar en la justicia. Se comunicaron con personas de asunción, con conocidos, quienes les indicaron o le enviaron a que lleguen a esta representación fiscal, porque esta representación fiscal a mi cargo el año pasado ha detenido por lo menos 50 estafadores, entre ellos vendedores, pirañas y los propios niños. Entonces, efectivamente, contactan con delitos económicos y quienes definitivamente contactan conmigo para hacer esta operación. Una vez en el allanamiento, varios días después de que se ocurrió el hecho, y un día después que se animaron a hacer la denuncia, ellos hacen la denuncia a las víctimas el 24 de octubre y el 25 procedía a allanar este local. Una vez en el local, que me percato que la fachada era toda un local hermoso, lindo, carteles espectaculares, pero adentro prácticamente vacío. Todo lo que se exponía, muebles de muebles muy buenos, eran cajas vacías, tenían algunos productos de electrónica para mostrar al cliente que iba a ser estafado. Y lo más grave es que tenían un inhibidor de señal. Un inhibidor de señal que estaba en pleno funcionamiento. ¿Para qué? Eso yo ya había detectado el año pasado en allanamientos, porque
las víctimas argentinas, principalmente o extranjeras, tienen, y el problema principal que tienen es la señal. Ellos, los estafadores, tanto los del año pasado como ahora, lo que hacen es que las víctimas, cuando hacen el pago en tarjeta o cualquier tipo de negociación, no accedan pronto a su company, a su APP, a su trato bancario, quedan a poder comunicarse también con algún familiar, con algún conocido, a preguntar precios, esto vale esto. Entonces, el inhibidor de señal estaba en pleno funcionamiento. Inclusive nosotros, los intervinientes, teníamos problemas de señal y pensamos en principio que era por la losa, porque el local era de 2 pisos y arriba estaba documentado. Entonces, eso llamó mucho la atención, incautamos varias evidencias, las notas de remisión que los autores le enviaban a las víctimas en toda negociación, porque la negociación duró varios días. Primero empezaron con una compra por $6.800, después fueron aumentando y decían, a la fecha, si no están haciendo tanto precio, ¿por qué nos llevamos nomás de buena cantidad? Inclusive, alias Pireca les dijo, ¿por qué nos dieran falta muy parlantes por KBL? Se dice que una de las víctimas, hasta que nos con dinero que tenemos que estamos poniendo los iPhones de todos los modelos de iPhone 11 hasta iPhone 16, los promos que no son promos, que son memorados con memoria de 156, son memorias. Y le digo, nosotros ya no tenemos cara para parlantes. Y le dice, Pireca, no te preocupes, igual te entiendo que nosotros tenemos un buen dato. Toda la facilidad. Fiscal. Claro, todo era una persuasión, un enamoramiento de las víctimas. Y finalmente logramos encontrar varias evidencias y ellos logran imputarles por estafa y asociación criminal y pidió la prisión preventiva. ¿Por qué pidió la prisión preventiva? Porque primero hay que sacarse del chip que una estafa no es. Seguimos de esa idea y muchos me dijeron, pero uno no puede ir preso por... No, la deuda es una cosa, ser estafador es otra cosa. Claro. Y más todavía es fabuloso porque se aprovechan de la vulnerabilidad de un extranjero. ¿Le habrá pasado a ustedes, Raúl y Felipe? Sí. Que cuando van al extranjero se sienten vulnerables. Uno no sabe si puede gritar, si puede sacar fotos, si no puede, si puede caminar. Sí, nos pasa a todos. Entonces, el extranjero de por sí se siente vulnerable. Entonces, el hecho es grave porque se aprovechan de esa vulnerabilidad, se aprovechan de la reputación comercial que en principio en la encarnación se mantiene en un nivel importante. ¿Y qué pasa? Había motivo para que ellos estudien. ¿Por qué? Porque si tuvieron recursos para ir a Córdoba a traer el restante de la estafa, los $36,000, porque el resto cobraron acá en efectivo, inclusive las víctimas se hicieron una selfie con Pireca, donde se ve el dinero que recibe físicamente y el recibo que él confeccionó. Entonces, aparte, vamos a sumar este monto estafado con todas las otras estafas que tienen en su mochila. O sea, ellos tienen recursos importantes provenientes de la estafa para irse al país que se les está la gana. Si pudieron ir a Córdoba, claro que podían fugarse o mantener su... Fiscal, ¿verdad? Porque montan todo un teatro, o sea que tienen toda la logística, ellos, a ver, ilusionan, engatusan a la víctima, porque me sorprende que hasta se fueron hasta Córdoba, ahora para engañar, hasta allí sostuvieron. Y me parece muy importante lo que decís, tiene que existir un límite, no puede ser porque sigan haciendo lo mismo siempre. Claro, porque así mismo. El hecho de estafa... Sí, te escucho. El hecho de estafa es hasta 5 años. Eso es lo que aprovechan muchos para poder seguir de manera campante. Después de cumplir una cierta pena, ya vuelven a salir o de repente buscan alguna salida alternativa, ofrecen alguna fianza para de esa manera salir con multa. Yo creo que en este tema de la estafa, porque estas personas no solamente tienen un antecedente, como bien decía, desde hace bastante tiempo, y le decía también a Judith, las personas que son estafadoras no tienen un solo antecedente, tienen 10, tienen 15, de esa manera. ¿Y cómo es que sigue sucediendo esto? Sí. No se puede llevar un poco más. Lo que pasa es que acá se hizo el trabajo por parte de la policía, la fiscalía. El PAA está en el tema del juzgado, porque finalmente un juez lo que determina la libertad, otra vez el arresto domiciliario. ¿Y qué pasó ahí? Ahora escaparon. ¿Cómo podemos hacer en ese caso, fiscal? Me imagino que vos estarás indignado porque, a ver, le diste el seguimiento, hiciste el allanamiento, conseguiste todos los elementos y finalmente este resultado. Indignante es.
Quiero contarles algo más grave que ustedes todavía no saben, ¿verdad? Que todavía no les puedo contar porque estaba contando cronológicamente la historia. Sí. Y les La decía teoría del caso. Aparte, no hay arraigo. Ellos alquilaron el local hace 4 meses en el circuito comercial y las casas donde vivían alquilaron en el mismo tiempo. Pero ¿saben qué pasó? El día del allanamiento, por supuesto, acudieron abogados. Yo permito que ellos que gocen inmediatamente del derecho de contar con un abogado. Entonces yo permití que el abogado empiece el allanamiento. Y bueno, ellos dicen que vivían todos en un hospedaje. Fijaron domicilio en un hospedaje en el acta de allanamiento. Al día siguiente, como quedaron detenidos, vienen a una declaración indagatoria acá en mi sede fiscal y vuelven a decir que su domicilio es en el hospedaje tal de Encarnación, tal barrio. Perfecto, terminó ahí. Hice la imputación, pedí la prisión por tratarse de un hecho grave. Ahora bien, grande fue mi sorpresa cuando el lunes me llama, porque el allanamiento se hizo un viernes, el lunes me llama un ciudadano de profesión médico de Asunción y me dice: doctor, yo soy fulano de tal, yo soy dueño de la casa donde viven estos estafadores que están yendo presto al Cerezo, a la penitenciaría, y me preocupa cómo queda ahora mi alquiler. Y yo no entiendo, porque ellos dijeron vivían en un hospedaje. Entonces yo digo, espera, ¿de quiénes me está hablando? Me manda la publicación y me estaba hablando de Pireca y demás. Es más, inmediatamente me manda el contrato de alquiler. ¿Y quiénes firman el contrato? Germán Caballero, alias Pireca, y Juan Carlos Martínez Gaona, alias Juanqui, que son los que están prófugos hoy. Entonces yo eso inmediatamente pongo a conocimiento al juzgado, pido el allanamiento de la vivienda, y grande fue mi sorpresa cuando primero no encuentro nada. Obviamente ya me fui tarde porque esa fue la idea, pero la sorpresa fue porque los vecinos me decían: ellos, fiscal, el día que usted estaba allanando su local, vinieron a llevar lleno de cosas. Nosotros no sabemos qué, pero lleno de cosas. Y yo sospecho que ahí se fueron las armas, ahí se fue parte del dinero, porque para los delincuentes no es fácil inyectar el dinero rápido. Entonces, evidentemente, ahí había elementos, y cuando yo llego a la casa limpia, vacía, no había nada. Igual se olvidaron de llevar un formulario a nombre de Germán Caballero y de Juan Carlos Martínez a una empresa telefónica, que yo igual incauté para por lo menos decir, estoy seguro que ahí era la casa. Ahora, entonces, esa es la primera gravedad, cómo mintieron de forma descarada. Después, ¿qué pasa? Sale el arresto de ellos de forma totalmente sorprendente para mí. ¿Por qué? Porque el hecho era grave. Y recién Raúl decía, pasa que la estafa hasta 5 años. No, la estafa simple hasta 5 años, pero el mismo artículo 187 dice que en casos graves puede ir hasta 8. Y este es un hecho grave. 55.235 dólares equivale a 420 millones aproximadamente, en un modo operandi totalmente macabro. Aparte, no tienen arraigo. Arraigo es, todos saben dónde es mi domicilio, todos saben dónde vive mi mamá, todos saben dónde es mi local comercial, pero yo no me voy a Argentina y alquilo 3 meses y ya tengo arraigo en Argentina. Eso no funciona así. Aparte, los antecedentes. Y otra cosa que decía muy bien Raúl, se dan salida alternativa, pero cuando hay voluntad de reparación, ellos ni un centavo devolvieron, ni un solo centavo. ¿Dónde está ese dinero? Y obvio que tienen Pireca y Juanqui, quienes hoy están prófugos. Ahora, entonces, ¿qué pasa? ¿Saben qué pasó? Cuando ellos se fugan, los otros 5, porque 7 estaban en el Cerezo, 7 en total. Los otros 5 se enojan porque se sienten abandonados. Entonces viene el primero, me pide el abogado una declaración. Además, yo me entero del arresto por un abogado de los otros, porque me dice, a la pucha fiscal, salen los principales y los que menos tienen que ver están adentro. Y tiene razón, porque ¿por qué el juzgado cuando ve la petición y dice, bueno, pero en este caso hay 7 tipos detenidos, los que me están pidiendo arresto son 2, ¿quiénes son estos 2? Y justamente eran las cabecillas. Entonces les convoco a audiencia indagatoria a los que quedaron adentro, y el primero que se anima a decir, dice, ¿sabes qué, fiscal? El jueves Pireca se va junto a mí, porque ¿qué pasó? Ya estaban los celdas víctimas. Entonces, se va junto a mí y me dice, mira, hay una posibilidad de salir este fin de semana en otro juzgado, un juzgado de turno, tenés que pagar tanto, pero eso se puede rever. Nosotros con Juan Carlos Martínez vamos a jugar.
Ahora, si se revoca, ese es tu problema. Entonces él le dice, no, yo no voy a pagar a los abogados o a quien sea por salir un tiempo y después eso se deshace otra vez. Entonces está ahí, en esa audiencia, a mí me sorprende lo que dice este imputado y esto que eso queda en escrito. No es que me dijo así verbalmente nomás, por escrito en su audiencia. Y yo le llamo entonces a la comisaría temprano, porque declaró ese día a última hora, el martes, que fue anteayer. Entonces ayer temprano le llamo al jefe de comisaría y le digo, señor jefe, usted ya se puede hacer el control aleatorio de la vivienda. Y me dice, estoy bien sincero, fiscal, todavía no pude irme porque estoy con recarga de trabajo, somos dos nomás la comisaría, porque esa es una realidad de algunas comisarías en Paraguay. Y me dice, pero ahora me voy a ir. Se va, me manda un video, me muestra cómo aplauden, cómo golpean las puertas, cómo entran adentro, golpean los blindes, ven hacia adentro, nadie. Ahí me asusto. Y entonces yo digo, bueno, voy a ir a constatar personalmente, porque también puede tratarse una situación en la que puedan venir a decir, nos fuimos al súper, nos fuimos al hospital. Entonces me quedé 6 horas enfrente de la vivienda. 6 horas. ¿Pero la vivienda de quién era? Porque si no tenía arraigo. Una vivienda alquilada hace 4 meses. Qué bárbaro. De un propietario que está en Asunción. Pero lo grave de ayer no fue solo que me quedé 6 horas en el lugar y no vinieron, sino que los vecinos me decían, fiscales, que nunca vinieron acá. Dios. Y si vinieron, vinieron un ratito. Entonces, hoy logramos ya con todo eso que la jueza originaria, la jueza original del caso, que no fue la que dio el arresto, revoque ese beneficio y ya tienen orden de captura y detención. Ya tienen orden de captura y detención. Bueno, ahí estamos viendo lo que le quiero también contar, lo que le quiero contar también es que a partir de esta denuncia, de este allanamiento que yo hice, se comunicó conmigo un correntino, una víctima de Corrientes, Argentina, y me dijo, a mí me estafaron ese mismo local Patagonia Light y ese mismo pelado, refiriéndose a Pireca, me estafaron $20,000. Hace tu denuncia, le dije. Y un día después ya se contacta un posadeño de Posada Argentina y me dice, fiscal, a mí ese mismo local me estafaron por un aire split. Me dijeron, me cobraron, me dijeron que me iban a mandar. O sea, todo el mismo modus operandi. Y esto es gravísimo. Sí. Esto es gravísimo porque no solo afecta a víctimas en un buen nivel de dinero, sino que porque basta con meter el nombre de ellos en Google nomás y basta con que la ciudad de Encarnación se vuelva insegura. Y les digo más, esto lo dije en otros medios. Una semana después de este allanamiento, hubo un asalto grave en un hotel muy conocido acá en Encarnación, donde un empresario conocido fue maniatado, fue abordado, asaltado, y coincide que los asaltantes son de Ciudad del Este. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Encarnación? El mensaje tiene que ser implacable, que si nosotros no podemos permitir, o sea, no tienen que ocurrir los hechos, pero en el peor de los casos, al ser una ciudad comercial y turística, tenemos que demostrar que acá hay justicia y que acá si alguien padece un hecho, sea el cual sea, hurto, asalto, el extravío de un teléfono, el accidente de tránsito, tiene que tener respuesta en los distintos ámbitos. Totalmente, fiscal. Porque después hay una realidad, y discúlpeme, y con esto cierro, hay una realidad. Cuando no ocurre nada, Judith y Raúl, pocas veces se dice el juzgado, se dice la fiscalía, claro, por eso. La policía. Entonces, claro que hay una impotencia, hay una incomodidad, porque finalmente somos los malos. El fiscal es el que nos hace bien su trabajo, nos hace bien su acta de imputación, la policía es la que nos hace bien su acta. Y cuando tenemos resoluciones totalmente infundadas, hay que decir también, ya es hora que también nos defendamos y mostremos que una parte del sistema queremos hacer bien. No, yo por eso le decía recién, fiscal, que acá la policía hizo lo suyo, la fiscalía también, pero una determinación que finalmente es lo que en este caso decide todo, ¿verdad? Que es el arresto domiciliario de un juez, termina con este desenlace. Fiscal, seguramente que un equipo nuestro ahí de Encarnación va a ir para hacerle una entrevista, porque es muy interesante esto y le vamos a dar el seguimiento y te agradecemos mucho por tu tiempo, muy interesante realmente esto. Y necesitamos más fiscal comprometidos así también, porque son muy pocos los fiscales que van directamente a verificar si una persona está cumpliendo su arresto domiciliario. No cualquiera hace eso. No, yo le conozco al fiscal Forneroni y desde siempre trabajó bastante bien, la época que trabajamos por Encarnación, entonces y esperábamos menos. Se ve que es interesado por el caso porque te explica de pe a pa, te explica dónde. Así que gracias, doctor, por
su teoría del caso ya prácticamente acá. Y mucha fuerza. Muchas gracias, Ahí. éxito. Hasta luego. Ahí está.